Veamos la aplicación de estas pruebas de hipótesis y sigamos con nuestro ejemplo planteado inicialmente de las latas con aleaciones de aluminio que soportan diferentes presiones en libras según la aleación que tengan. O sea, esa es la hipótesis científica que está poniendo en juego que según la aleación que tenga, la presión axial va a variar o cambiar. Como hipótesis estadística, podemos poner, usando el modelo de efectos, que tau sub j es igual a 0 para todo j, que varía desde 1 hasta 5, porque son 5 los tratamientos en este caso. La alternativa que tau sub j es distinto a 0 para un j, aunque un tau sub j sea distinto, ya se rechaza hipótesis nula. Se fija como nivel de significancia un alfa igual a 0,05. El estadígrafo de prueba va a ser el f, que va a ser el cociente entre la suma del cuadrado de tratamiento dividido el grado de libertad, dividido la suma del cuadrado del error, dividido el grado de libertad para el error, que es igual al cuadrado medio debido al tratamiento, dividido los cuadrados medios del error. Esto son dos variables aleatorias con distribución phi cuadrado. Si, como vimos recién más adelante en la diapositiva, que tiene una distribución f de Snedeker, donde los parámetros son los grados de libertad del numerador, o sea, cuadrados medios de tratamiento, y los grados de libertad del denominador, que en este caso son los grados de libertad del error. Los grados de libertad de tratamiento se sacan como k menos 1 y los grados de libertad del error es n por k menos k, o por diferencia entre el general y el tratamiento. Luego, el siguiente paso es establecer la regla de decisión, tanto gráfica como de enunciado, y tenemos la distribución de f, que es asimétrica positiva. El alfa fija la cola a la derecha que corresponde, y en función de esa alfa va a determinar el f crítico, que es buscado en la tabla correspondiente. Eso establece una región de rechazo de hipótesis nula y otra región de no rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, si el f buscamos el f crítico para el alfa que nosotros fijamos, que será el buscado en 0,95, sería el área acumulada hasta ese valor de alfa, con 4 grados de libertad del denominador y 20 grados de libertad para el denominador. Esto da un valor, si lo buscamos en tabla, de 2,87. Por lo tanto, si el f muestral es mayor al 2,87, se va a rechazar hipótesis nula. Si es menor o igual a 2,87, no se rechaza hipótesis. Observen lo siguiente, nosotros hemos puesto menor o igual. Ese es un criterio, o sea, nosotros pensamos que si da igual, habría que buscar mayor información, o sea, en los diseños, buscar de otra forma para realmente rechazar hipótesis nulas. Porque bueno, para otros autores si da igual, directamente también va a rechazar. Pero son criterios del investigador, si se quiere ser conservador o no tan conservador con los resultados. Nosotros preferimos decir que si dio igual a 2,87 no se rechaza hipótesis nula. La regla de decisión, con los valores de P, si el valor de P es menor al 5%, se va a rechazar hipótesis nula, y si es mayor o igual, no se va a rechazar hipótesis nula. El siguiente paso, el cálculo de estadígrafo de prueba. Bueno, a partir de los datos que teníamos al principio, si sumamos cada una de las columnas, tenemos los totales para cada uno de los grupos, o sea, los 5 totales. Si a esos totales los dividimos por la cantidad de repeticiones, que en todos los casos era 5, tenemos indicadas las medias de cada uno de los grupos. Y luego, si a los valores de cada uno que tenemos aquí lo vamos elevando al cuadrado, vamos a tener abajo los totales de cada uno de los cuadrados de cada uno de los grupos, que si sumamos después todo vamos a tener la suma de cuadrados de cada uno de los valores observados, que nos va a servir para la media general.
entonces la media general, la suma de cuadrado general. La suma de cuadrado general justamente son la suma de todos esos valores elevado al cuadrado menos el término corrector. El término corrector sería la suma total de valores, que es 6.569 al cuadrado dividido 25, que es la cantidad total, y nos da el término corrector. Ese término corrector luego se lo restamos a la suma de cuadrado de tratamientos, que es ir elevando al cuadrado cada uno de los totales correspondientes a cada uno de los tratamientos aplicados, dividido la cantidad de repeticiones, que es 5, con el término corrector, se obtiene la suma de cuadrados para el total. Y la suma de cuadrado del error va a ser la diferencia entre la suma de cuadrado general menos la suma de cuadrado debido a los tratamientos. Eso da 1038. Bueno, los grados de libertad general se los calcula, da 24. K menos 1 es 5 tratamientos menos 1, nos da 4 grados de libertad para los tratamientos. Y el del error por diferencia, o sea, 25 menos 5 nos da 20 grados de libertad. Haciendo los cocientes correspondientes, tenemos los cuadrados medio del tratamiento y cuadrado medio del error. Y por lo tanto, haciendo el cociente entre el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error, tenemos el F muestral, que es 83,67. Una vez que obtenemos los resultados, lo volcamos en la tabla de análisis de la varianza correspondiente, que es la que está fijada acá. Las fuentes de variación son el total, tipo de lata, que es la del efecto de los grupos de tratamiento, y el error experimental o al azar. Volcamos la suma de cuadrados correspondiente a cada fuente de variación, los grados de libertad, los cuadrados medios correspondientes al tipo de lata y el error, y el F muestral que se obtiene, que es 83,67. Esta es la tabla que se presenta como resultado. No necesariamente hay que mostrar todos los cálculos, eso se puede colocar en un anexo. Lo que importa es la tabla final, que es la que estamos viendo acá. Si usamos un software estadístico, nos va a dar esta salida, donde una primera parte nos dice que la variable como respuesta que ha utilizado el software, la que yo he definido como carga, y que la cantidad total de datos que he observado son 25, que estaría bien y es bueno mirar. Después aparece un R cuadrado, que vamos a ver que es una bondad de ajuste del modelo, que eso lo vamos a estudiar bien en regresión, y que lo que sí, abajo tenemos la salida tabla de análisis de la varianza, y fíjense, para el efecto de tratamiento nos dio 17.370.56, que es el mismo que hemos obtenido en forma manual. Es importante, a veces siempre mirar las salidas del software los grados de libertad. Eso es importante porque pueden haber equivocaciones en este tema, y los grados de libertad siempre nos dan información de que todo esté correcto o bien. Los grados de libertad para tratamiento es 4, está bien, porque eran 5 menos 1 es 4, como vemos en la tabla que hemos hecho en forma manual, y el grado de libertad del error es 20 y el total es 24. O sea que podemos chequear rápidamente que esto estaría correcto. El software también, en la salida del F muestra correspondiente 83,67, igual que nos dio en forma manual. Y si nos da los valores de P, y el P dio menor que valor 0,0001. O sea que evidentemente está rechazando hipótesis nula. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? La toma de decisión. Se rechaza hipótesis nula a nivel del 5%, dado que la evidencia muestra aportada da un valor de prueba mayor al valor crítico, ya que 83,67 es mayor que el 2,87 que habíamos tenido como valor crítico justamente en los pasos de la regla de decisión. Y también el valor de P, que es muy pequeño, es mucho mayor, muchísimo menor que el valor de alfa. Por lo tanto, tenemos los datos, dan evidencia suficiente para no seguir sosteniendo la hipótesis nula. Por lo tanto, entramos en lo que es la hipótesis alternativa. Antes de dar nuestra conclusión final sobre la DEVA, sería bueno mirar, validar los supuestos justamente del análisis de la varianza, que era la normalidad, la homocedasticidad
y la independencia de los errores. Para la normalidad, una de las herramientas es hacer un QQPLO, y lo hacemos con el software correspondiente y vemos que justamente la línea que era salía desde el cero con una apertura de 45 grados y todos los puntos, los residuos, dan pegados prácticamente a la recta, o sea que podríamos con la gráfica y el QQPLO sostener que los residuos provienen de una distribución normal. Fíjese que arriba en la parte superior de este gráfico da un valor de R de 0,996, que es un valor de coeficiente de correlación muy alto. Esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de regresión y correlación. Por lo tanto, ya el QQPLO nos está diciendo de que no dudaríamos de que el supuesto de normalidad se está cumpliendo. Así todo, podemos hacer una prueba de Shapiro-Wilks para ver justamente una prueba de hipótesis para este concepto de la normalidad. Aplicando la prueba correspondiente a los residuos, nos da un valor de W, que es el estágrafo de prueba de Shapiro-Wilks, de 0,96, y nos da el valor de P correspondiente, que es 0,757. La hipótesis nula de Shapiro dice de que la distribución de los residuos sigue una distribución normal. Por lo tanto, si no rechazamos la hipótesis nula, con el valor 0,75 estamos aceptando esta hipótesis nula, y por lo tanto también la prueba de Shapiro nos estaría dando de que, afirmando esta idea de que realmente los residuos provienen de una distribución normal. El otro supuesto a validar es el de homoscedasticidad. Una de las alternativas es hacer una prueba de análisis de la varianza con la prueba de Levene, y esta prueba se hace con los residuos tomados en valor absoluto, que se lo puedo pedir al software y perfectamente se puede hacer. Se hace la tabla de análisis de la varianza y el valor de P correspondiente al estágrafo de prueba es 0,80. La hipótesis nula de la prueba de Levene dice de que hay homoscedasticidad. Por lo tanto, si el valor es 0,8, no se rechaza hipótesis nula, y por lo tanto con la prueba de Levene podemos aceptar que existe homoscedasticidad para las 5 poblaciones que se están comparando en el tema del tipo de aleación. También, si hacemos una gráfica de los residuos estudentizados como la que se está viendo acá, vemos algunas variabilidades, por ejemplo de este grupo que está en este extremo con respecto al último, pero esa amplitud de variabilidad, que también lo podemos ver si hacemos los diagramas de caja que vimos al principio, veíamos algunos grupos que eran más amplios y otros que eran menores, pero con la prueba de Levene ya hemos probado que esas diferencias de homoscedasticidad no son significativas, por lo tanto podemos aceptar. Otra forma analítica de hacer lo mismo es elegir la desviación estándar del mayor que dio de los distintos grupos, que eso fue el grupo 1, que justamente es el primero que estamos viendo acá en los residuos, da 9,30, y la menor es la del grupo 4, que dio 4,83, haciéndose el cociente las desviaciones estándar da 1,92, que es menor a 2. Si es menor a 2, podemos seguir tranquilos de que este supuesto de homoscedasticidad se estaría cumpliendo, por lo menos para el modelo que nosotros hemos ajustado a estos datos. En esta diapositiva vemos justamente la interpretación de lo que hemos visto de homoscedasticidad, que dado la prueba de Levene, y las gráficas correspondientes. No hay evidencia gráfica ni inferencial de que demuestre falta de igualdad de varianza para el tratamiento del modelo aplicado. El otro supuesto es el de independencia de los errores. Bueno, dado los datos que tenemos, que fueron tomados de un libro particular, no podemos nosotros hacer una gráfica en correspondencia del lugar espacial o temporal en que fueron tomados los mismos,
y por lo tanto lo único que nos queda es que está asegurada la independencia por la aleatoriedad en que fueron asignadas las latas en los distintos tratamientos que tenemos. O sea, la independencia de los errores eh, eh, se asegura bastante con la aleatoriedad del diseño experimental que se hace. También en la gráfica correspondiente a los residuos no hemos visto cosas que puedan ver falta de independencia de los mismos. El séptimo paso es interpretar estadísticamente. Bueno, dado la evidencia muestra con nivel de 5%, se decide rechazar la hipótesis nula de que no hay efecto debido al tratamiento, que las caparaciones son iguales. O sea, rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto estamos aceptando la alternativa de que hay al menos un efecto o varios efectos que se difieren del resto. El tema es que no estamos sabiendo cuál o cuáles de las medias son diferencias entre sí. También se ha validado el modelo lineal aplicado, ya que hemos analizado los supuestos a través de distintas metodologías y en ningún caso hemos encontrado evidencia para no suponer de que los supuestos se estén cumpliendo. En conclusión, en términos del problema, que el último paso dice las latas soportan diferentes presiones según el tipo de aleación que se ensayaron en su fabricación, lo que sí no sabemos cuál o cuáles de las medias diferentes aleaciones. Para eso tendríamos que seguir con el siguiente paso a posteriori del análisis de la varianza, que es la comparación múltiple de medias para saber esta información, cuál o cuáles de las medias realmente difieren entre sí para poder tomar una decisión final. Entonces, para continuar con el análisis de la varianza a posteriori, que también se llama, que es ver o tratar de discernir cuál o cuáles de las medias difieren entre sí, hacemos una comparación múltiple de medias, en este caso la prueba de Tukey. Hay que calcular el valor de HS, que es la diferencia honestamente significativa, y para eso primero debemos buscar en tabla el valor de Q. El valor de Q entramos por el nivel de significancia que fijamos en 0,05, K, que sería el número de medias que estamos analizando, en este caso son 5, y los grados de libertad del error, que en nuestro caso son 20. Por lo tanto, entramos por las columnas igual 5 y la fila con los grados de libertad del error igual 20 para la tabla correspondiente a un alfa de 0,05. Ese valor de Q correspondiente es 4,23. Y luego se hace la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, lo sacamos a la tabla de ADEBA, el cuadrado medio del error era 51,9, dividido la cantidad de repeticiones, que es 5. Hecho estos números y ecuación, lo resolvemos y da una diferencia bastante significativa de 13,63. Luego hacemos esta pequeña matriz auxiliar, ordenando las medias por magnitud. La primera media, la del grupo 3, que es la más chica, que da 213, y la superior es la del grupo 4, que da 289,4. Y luego en fila colocamos también en el mismo orden de menor a mayor las medias de los 5 tratamientos. Y luego vamos cruzando, las casillas se van cruzando. Y fíjese, si comparamos la media del tratamiento 3 con la media del tratamiento 5 y hacemos la diferencia en valor absoluto, eso da 50,4. Esa diferencia 50,4 se compara con el DHS de 363. Como es mayor, se le pone una asterisco indicando de que hay una diferencia desde el punto de vista estadístico significativa para el nivel de significancia del 5%. O sea que todas las que tienen asterisco es porque esas diferencias han sido significativas. Por ejemplo, cuando cruzamos la media del grupo 1 con la media del grupo 2, da 8,4. 8,4 es menor que el DHS de 363, por lo tanto es no significativa esa diferencia. O sea que esta tabla ayuda rápidamente a anotar cuáles son diferencias significativas y cuáles no son significativas.
si usamos un software estadístico y le pedimos que haga una comparación de Tukey, observen que en el encabezado muestra que esta tabla corresponde a un nivel de significancia del 0,05 y la diferencia honestamente significativa, que en el caso del Infostat le llama DMS, es igual a 363, que es el que nosotros hemos obtenido en forma manual. El error es el valor correspondiente a la varianza para el error, es 51,9, y los grados de libertad para el error son de 20. Y luego ordena en la tabla esta que construye las medias de menor a mayor. La menor media era del grupo 3 de 213 y la mayor era la del grupo 4 de 189,4. En todos los casos indica que todas tienen 5 repeticiones y también calcula el error estándar de las estimaciones de las medias. Y observen que muestra letras y abajo hay una, justamente siempre aparece esta mención donde dicen medias con una letra común no son significativamente diferentes para un P mayor a 0,05. O sea, por ejemplo, en el grupo 3, cuya media es 213, aparece una letra A. En cambio, en el grupo 5 y 1 aparece la letra B. O sea que el hacer la letra A diferente a la de BB significa que el grupo 3 ya es diferente estadísticamente a las medias de la media del grupo 5 y la media del grupo 1 y también con el resto, porque la única letra A que tiene es el grupo 3. Entre el grupo 5 y el grupo 1, porque al contener la misma letra, entre ellas no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo pasa entre el grupo 1 y el grupo 2, entre ellas dos no hay diferencias significativas. Y entre el grupo 2 y el grupo 4, tampoco entre ellas hay diferencias significativas, ya que ahí tienen las dos la letra D. Observen lo siguiente, uno podría decirse, bueno, comparando las que tienen dos letras D, que serían el grupo 2 y el grupo 4. ¿Qué significa que no son diferentes desde el punto de vista estadístico? Porque uno mira los valores, 278,2 es distinto a la media 289,4. Pero ¿qué significa que no sean diferentes estadísticamente? O sea que esa diferencia no se debe por el efecto del tratamiento 2 con el tratamiento 4, sino que esas diferencias se deben al azar, no porque hay un verdadero efecto debido al tratamiento que las haga diferente a la E2 con la E4. Ese concepto es importante que se tenga porque tiene que ver con la interpretación. Bueno, dados estos resultados para la prueba de Tukey, lo que podemos decir, por lo tanto, que el grupo 2 con el grupo 4 son los que no presentan diferencias significativas 5% entre ellas y son los que tienen mayor valores de media. Por lo tanto, eso es lo deseable, porque estamos buscando la que tenga mejor soporte, mejor la presión axial, por lo tanto, valores superiores serían mejores. Dado estos dos, suele ser muy común querer elegir directamente la media del grupo 4 porque es mayor, pero eso desde el punto de vista estadístico no es válido porque en realidad esa diferencia entre el grupo 2 y el grupo 4 se deben por cuestiones aleatorias, no porque realmente sean grupos diferentes, por lo menos para esta prueba. El industrial o el técnico que esté a cargo elegirá quizás una entre la 2 y la 4 por un criterio económico, pero no por un criterio numérico o estadístico. Ahora aplicamos la prueba de Duncan para los datos que venimos analizando. En este caso debemos calcular los R mayúscula de P para las comparaciones de media que vayamos realizando. Para eso hacemos primero una tablita como la que se está mostrando en la diapositiva, donde hemos ordenado nuevamente las medias de menor a mayor, como venimos haciendo, y luego tenemos una tabla auxiliar donde tenemos que en las columnas hemos anotado los valores de P, o sea, la cantidad de medias
que están incluidas cada vez que comparamos dos medias determinadas. O sea, por ejemplo, si hacemos la comparación o el contraste entre la media más pequeña con la media más grande, ahí al hacer esa diferencia vamos a ver que en todo ese rango estudiantizado están entrando dentro de ese rango 5 medias diferentes. Aunque estamos contrastando dos, entran en el análisis 5 medias, o sea que P toma el valor de 5. Por lo tanto, tendríamos que entrar en la tabla de Duncan correspondiente para los grados de libertad que estamos estudiando, con las columnas con el valor de 5 y con los grados de libertad, que en el caso nuestro que estamos analizando era 20, y nos va a dar un R minúscula de P igual a 3.255. Luego, si comparamos, por ejemplo, la media de 3, que es la más chica, con la que sigue el rango a los valores máximos, que es la media del grupo 2, que es 278,2, esa diferencia, cuando hacemos esa comparación entre esas dos medias, en ese rango están entrando 4 medios, o sea que el P es igual a 4. Si se busca en la tabla correspondiente, vamos a encontrar que ese valor es el 319. Por lo tanto, se arma esta tabla auxiliar según la cantidad de medias que están incluidas en el rango, en el contraste que hacemos, y nos va dando los distintos valores de RP que están tabulados. Y luego calculamos los R mayúsculas de P. Para el caso, por ejemplo, que en el rango entraron 5 medias, que nos había dado un P en RP minúscula de 325,5, lo tendremos que multiplicar por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que lo sacamos en la tabla de ADEVA, dividido 5, que son los grados, las cantidades de repeticiones. Eso nos da un valor de 10,49. Cuando en el rango entran 4 medias nos da 10,28, y cuando en el rango entran 3 medias 9,98, y cuando en el rango entran 2 medias nos da 9,50. Luego hacemos estos cálculos de la diferencia, por ejemplo, comparar la diferencia entre el valor menor y el valor de la media superior en la tablita que hemos armado. Esa diferencia en valor absoluto da 76,4. Ese valor es mayor que el RP, donde se incluyen 5 medias en el rango, que es de 10,49. Al ser mayor es significativo. El siguiente contraste es comparar la media del grupo 3 con la media del grupo 2. Esa diferencia da 65,2. Pero en ese contraste entraron 4 medias. O sea, tenemos que comparar el resultado 65,2, que es esa diferencia entre medias, con el valor de RP, que incluye a 4 medias, que es de 10,28. Y así vamos analizando y colocando asterisco en el caso que sean significativos, y si no hay diferencias significativas, por ejemplo, al comparar la media del grupo 1 con la media del grupo 5, ese valor da 6,4, que lo comparamos con el 9,5 porque son dos medias las que están incluidas en ese rango. Ese valor es menor que el RP 9,5, por lo tanto es no significativo. Así vamos haciendo las distintas comparaciones y vamos a obtener en la parte baja de la diapositiva, se van trazando rayas cuando se traza un segmento que une los valores de las medias ordenadas de menor a mayor, por ejemplo la segunda y tercera, la de 263, que es del grupo 5, con el 269,8, que es del grupo 1, trazamos una línea para decir que entre esas dos medias, desde el punto de vista de análisis de la prueba de Duncan, no hay diferencia significativa. Tampoco lo hay al comparar la media del grupo 1 con la media del grupo 2. Tampoco hay diferencia significativa. Y en cambio el valor menor de media, 13,3 y 12,894, quedan sin unión porque tienen un comportamiento totalmente diferente, tienen diferencias significativas desde el punto de vista de esta prueba. De esta forma se hace la prueba de Duncan en forma manual. Ahora vamos a ver si usamos un software estadístico. Veamos la salida del Infostat para la prueba de Duncan
Y fíjese que acá no aparece un valor único de Duncan porque no, porque justamente depende de cantidad de medias que vayan entrando en el análisis, el valor del RP va cambiando. Por eso no, como en el valor de Tukey aparecía el DMS o DHS, en cambio acá no lo hay porque va cambiando de acuerdo a las medidas que se va comparando. Lo que sí sale la tablita y otra vez el tema de las letras. Fíjese que sale justamente lo mismo que hemos analizado manualmente, que el valor del grupo 3 sale con la letra A sola y el de mayor carga axial de promedio 289,4, que el grupo 4 sale con la letra D en forma sola. Este resultado difiere del obtenido con el Tukey. ¿Y por qué es esto? Y porque en realidad la prueba de Tukey es más conservadora que la prueba de Duncan. O sea que a veces diferencias menores, o sea, mayores entre las medias, para Duncan es significativo y para el prueba de Tukey no lo es. Por eso este tema es importante y sobre todo en alguna biografía sugiere que la prueba de comparación múltiple se elija de antemano y no una vez que los resultados se están exponiendo para elegir cuál de las pruebas le dio significativa. Es más, en algunas revistas de publicación científica ya definen previamente que solo aceptan tales pruebas para sus resultados. Eso a veces se cae ya con el tiempo, pero en algunas publicaciones son muy estrictos con las pruebas de comparación múltiple que se utilizan. Bueno, si hubiéramos elegido la prueba de Duncan para comparación múltiple en media, la conclusión que llegaríamos es que se elige directamente el grupo 4, o sea, el tipo de aleación con aluminio dado por el 4, el tratamiento 4. Finalmente, con el objeto de presentar los resultados, que es una buena práctica que tienen que hacer los ingenieros, licenciados o los que hayan hecho el análisis estadístico correspondiente, presentar todos sus resultados en una gráfica para explicarlo al público general. En este caso del estudio que acabamos de ver de distintos tratamientos que son tipo de aleación de aluminio en latas, podemos hacer un diagrama de barras como lo que se está mostrando y la altura de cada una de las barras representa el promedio de cada uno de los tratamientos y tiene una pequeña T de altura que es la desviación estándar correspondiente a los datos. Lo que sí es interesante y es lo que se suele pedir ya en los trabajos finales tanto de tesis y tesina es que se incorporen las letras en cada uno de los tratamientos para ver rápidamente qué medias son diferentes o no estadísticamente de las demás. Por lo tanto, acá lo que han sido incorporado en cada una de las barras es las letras que resultan del análisis de la prueba de Tukey y son colocadas para ver. De acá rápidamente vemos que el tratamiento 3, que dio la menor media de todas, justamente tiene una letra diferente al resto, como hemos visto también en la prueba de Tukey, lo cual es diferente a cualquiera de otros promedios. Y lo que sí tenemos que el tratamiento 2 y 4 tienen la letra D, que entre ellas no hay diferencia significativa. Que esa es la conclusión final. Se recomienda usar como tipo de aleación o el tratamiento 2 o el tratamiento 4 desde el punto de vista estadístico, porque entre ellas no hay diferencias estadísticamente significativas, como lo que está mostrando la gráfica también. Esa es la conclusión final de este estudio. ¿Qué concepto hemos aprendido en esta clase? Bueno, hemos conocido detalladamente lo que se conoce como distribución de F, o F de Snedeker o F de Fisher, que es una distribución asimétrica positiva que está en función de los grados de libertad del numerador y del denominador y que tiene tablas correspondientes para poder buscar en función de los grados de libertad y los grados de libertad del número y del error
y buscar los valores de f correspondientes. También hemos visto las funciones correspondientes, utilizamos planilla electrónica para buscar esos valores. Luego hemos destacado la importancia de hacer un análisis exploratorio de los datos iniciales para justamente primero, en primera instancia, ver si hay errores de tipeo o de introducción de datos que pueden marcadamente darnos esa información en una estadística descriptiva, y luego para saber bien el comportamiento de las medias que obtenemos y de las varianzas correspondientes, para ver si después hay un posible violación a los supuestos del análisis de la varianza. Luego hemos entendido lo que es la partición de la suma de cuadrados, o sea que la variabilidad total puede ser particionada en dos variabilidades, uno debido a los tratamientos y otro debido al azar o al error experimental. Este es el fundamento importante que tiene análisis de la varianza y es el cual nos permite luego armar las tablas de análisis de la varianza. Hemos visto en este caso hoy día de la DEVA, para poder explicar los conceptos de DEVA, lo que es un modelo lineal, que es el que se ajusta, y como por ahora está afectado la respuesta por un solo factor, se llama, y ese factor es una variable cualitativa donde nosotros clasificamos los valores de esa variable cualitativa, y los cambios de esa clasificación son los cambios que tenemos en la respuesta, y como es un solo factor, son modelos lineales de clasificación de una vía. Podemos, a partir de esta partición de suma de cuadrado, definir un modelo de medias para dar una hipótesis nula de igualdad de media, o un modelo de efectos para postular de que la hipótesis nula de que el tau sub j es igual a 0 para todo j que se está analizando en el problema. También este modelo, que se define con supuestos que la van a caracterizar o restringir. Lo importante es tener en cuenta que este modelo tiene errores experimentales, errores aleatorios, tienen distribución normal con media cero y varianza sigma al cuadrado. Lo otro, que las varianzas de las K poblaciones que se están analizando son todas iguales y son iguales a las varianzas del error experimental. Que a su vez también los errores son independientes, lo cual también define que los variables de respuesta también sean independientes. Es importante validar estos supuestos porque en casos de que si son levemente alterados, la tabla de análisis de la varianza es robusta frente a estas ciertas violaciones, pero cuando ya son muy marcados, ya afectan los errores tipo 2 sobre todo, y las conclusiones que estamos sacando de aceptar o rechazar hipótesis pueden ser que estén erradas. A veces cuando hay supuestos que no se cumplen, como el de normalidad o el de homocedasticidad, podemos solucionar ese problema en primera instancia haciendo una transformación de la variable según sea el caso, y poder corregir este problema y ver nuevamente si se siguen validando los supuestos correspondientes. Después, en caso de que necesitamos generar una prueba de hipótesis para cuando queremos comparar dos o más medias, porque en realidad la DEVA también se puede aplicar para dos medias, pero lo clásico es para más de dos medias, y generamos toda una prueba de hipótesis donde terminamos la tabla de análisis de la varianza, o ANOVA también conocida, que tiene toda una estructura y una forma de calcular las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y por último el F muestral correspondiente. Es importante primero, de acá en más, porque vamos a entrar luego en diseño de experimentos, primero plantear el modelo que se quiera ajustar, y en función del modelo es la tabla de ADEVA que se va a generar. Eso es importante desde el punto de vista de la construcción de las tablas de análisis de la varianza, para saber cuáles son las fuentes de variación que va a tener en su construcción. Si llegamos a rechazar hipótesis nula,
lo que nos va a decir de que sí hay un efecto debido a tratamiento, pero no nos dice cuál o cuáles de las medias difieren entre sí, para lo cual necesitamos hacer una comparación múltiple de medias para poder contestar esta pregunta. En nuestro curso, de todas las posibles pruebas que hay para comparar medias, vamos a ver solamente dos, la llamada prueba de Tukey y prueba de Duncan. Estas requieren buscar en tablas correspondientes de Tukey y de Duncan valores para definir la diferencia honestamente significativa en el caso de Tukey, o definir los RP de acuerdo a la cantidad de medias que se están comparando en el rango estandarizado múltiple que se calcula con Duncan. Luego hemos visto las aplicaciones para que se entiendan todos los conceptos que ustedes han visto. ¿Qué hemos necesitado para desarrollar estos conceptos? Por supuesto, el concepto de los manejos de estadística descriptiva, que vean ustedes que en todos los estudios que siempre tenemos un estudio exploratorio de datos, siempre estadística descriptiva está dentro de todas las temáticas que vemos. Función de densidad y distribución de variable continua para poder extender las distribuciones Fresnel-Necker. Acá tenemos parámetros, las hipótesis nulas que definimos, y tenemos estimadores que justamente definen después los adígrafos de prueba, y por lo tanto estos conceptos también los estamos manejando. Y por supuesto todos los pasos y todos los conceptos que hemos aprendido en lo que es prueba de hipótesis. Muchas gracias por su atención.